Spock. Spock here. Scan us. And lock onto us. It's going to be close. Very, very close. Stand by. Stand by, Enterprise. Smell it, Captain. Sickly. Honey's sweet. Stand by, Enterprise. Now, energize and detonate. Reset. Energize. All decks, stand by. Shockwaves. Do something. We are, Doctor. Cross-circuiting to A. Got them. A piece of them anyway. Cross-circuiting to B. Crazy way to travel, spreading a man's molecules all over the universe. Captain. Thank heaven. Mr. Scott, there was no deity involved. It was my cross-circuiting to B that recovered them. Muy buenas noches, sean bienvenidos a este su Ocio Placer con ustedes, Andrés Greco Yarse, y estamos nuevamente aquí con un amigo muy especial y vamos a hablar de un tema que está hace poco ya bien fresquito y nos trae algo de esperanza para ver cosas que nosotros cuando niños veíamos en las series. ¿Y qué series? Series de ciencia ficción. Y una de esas, cuando el Capitán Kirk le decía a su número uno, vamos a Warp 1. y Warp era una velocidad. La velocidad Warp es una instancia hoy en día que todos quisiéramos saber a cuánto es, cuántas veces la velocidad de la luz es, si es posible hacerlo, ese tipo de cosas. Y bueno, y aquí tenemos conmigo a mi amigo Matías, el uruguayo, ¿cierto? Ya hace rato que no grabamos juntos. Y bueno, ¿qué piensas tú de eso, Matías? ¿Qué te trae? Bueno, buenas noches a todos, muchísimas gracias. ¿Oh? ¿Se pegó? Igual que tú, ¿no? ¡Se pegó! No. ¿En serio? ¿Sí? Sí, bueno, eso es lo de andar grabando en vivo. Bueno, nuevamente preséntate, amigo mío. ¿Sí? Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Después de tanto tiempo, volvemos a conversar. Bueno, en este caso, creo que estoy igual que tú, ¿no? Soy un niño reviviendo las épocas de las series más históricas, sobre todo Star Trek. Esa serie de Gene Roddenberry que creo que ni él creyó que estas cosas fueran a ser reales en un tiempo tan inmediato, porque ¿cierto? No ha pasado tanto, puntualmente 30 años, de que él lo escribió a que tomó la pantalla chica, a que se materialice de manera científica en el día de hoy, algo que es tan impactante como poder viajar a más de la velocidad de la luz. Y eso puntualmente. Sí, es un tema. Y eso sí que es un tema puntualmente para nuestro objetivo, que es viajar a las estrellas, y vaya que era real el nombre de la serie. Viaje a la estrella era el nombre en español que tenía la serie. Star Trek y su variable juego, cuando se llamó La Nueva Generación, que
Bueno, el guión era casi el mismo, cambiaban los actores, pero sí se dedicaban a visitar distintas galaxias, distintas estrellas a velocidad warp. Y para qué decirlo también, el truco de la teletransportación, ¿cierto? Donde a cada uno le decía: Scotty, teletranspórtame. Y se materializaban en otro lugar, así como como de la nada, ¿no? Como de la nada. Y eso sí que era interesante. Bueno, pero a lo que nos convoca, ¿de qué estamos hablando? Porque, claro, empezamos a hablar de la velocidad warp, empezamos a hablar de cuántas veces la velocidad de la luz, y empezamos a hablar como si fuera un hecho. Y la verdad es que sí. Sí, es un hecho. Creo que pasó por todas sus instancias. Primero fue imaginarla, claro. Después fue creer que fuera posible, y ahora, bueno, primero fue demostrado matemáticamente, científicamente, que creo que no hay que dejar de lado a Alcubierre, que fue quien demostró la impulsión de Alcubierre, que justamente lleva su nombre, y nos dijo que, bueno, podemos viajar a más de 8 veces la velocidad de la luz, que no es poca cosa. Claro. Warp 2, que es a lo que se apunta, lograría viajar a 8 veces la velocidad de la luz. Warp 3 es lo que nosotros conocemos en Star Trek realmente, que es 27 veces la velocidad de la luz. Para más o menos tener una noción, la estrella más cercana, Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol, la vecina, está a 4.2 años luz de distancia. O sea, no tendríamos posibilidad de viajar y llegar con vida si no domináramos la velocidad warp. Puntualmente, warp 2. Sí, efectivamente. O sea, y esto para que entiendan, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en primer lugar, antes, cuando esto se demostró de forma matemática, fue un mexicano, ¿no? El que hizo la demostración matemática. Sí, él lo hizo posible a través de una demostración, y lo que sí, la brutalidad de energía que se necesitaba era como algo así 2 veces el gigante gaseoso, ¿cierto? Era en términos como en dimensiones, ¿cierto? Estamos hablando de dimensiones. Era brutal. Pero ahora se descubrió una burbuja de curvatura. Ese es el término científico, burbuja de curvatura. Exacto. Esta burbuja de curvatura lo que hace, además de que sabemos que ya no es necesario tener una brutalidad de energía, sino que ahora ya es algo más acotado, y como dices tú, podemos alcanzar el Warp 2, ¿cierto? Ahora en objetos pequeños, por el momento. Pero con la gracia de que esta burbuja de curvatura es, como su nombre lo dice, curvatura, curva el espacio donde está ubicado el objeto, y la gracia es que no aplastas el objeto, la física de ahí se mantiene estable, viajando a una velocidad de Warp 2 y sin que te mueras en el intento. Esa es la gracia, porque ¿qué es lo que sucedía? Podía ocurrir que si tú viajabas, y todos saben que si tú viajas a la velocidad de la luz, tú te desintegras. Incluso la misma física te rompe. Es como si estuvieras pasando por el... Muy buenas noches, sean bienvenidos a su Ocio Placer, con ustedes Andrés Greco Yarse, y estamos nuevamente aquí con un amigo muy especial, y vamos a hablar de un tema que está hace poco ya bien fresquito, y nos trae algo de esperanzas para ver cosas que nosotros cuando niños veíamos en las series.
¿Y qué series? Series de ciencia ficción. Y una de esas, cuando el Capitán Kirk le decía a su número 1, vamos a Warp 1. y Warp era una velocidad. La velocidad Warp es una instancia hoy en día que todos quisiéramos saber a cuánto es, cuántas veces la velocidad de la luz es, si es posible hacerlo, ese tipo de cosas. Y bueno, y aquí tenemos conmigo a mi amigo Matías, el uruguayo, ¿cierto? Ya hace rato que no grabamos juntos. Y bueno, ¿qué piensas tú de eso, Matías? ¿Qué te traes? Bueno, buenas noches a todos, muchísimas gracias. ¿Oh? ¿Se pegó? Igual que tú, ¿no? ¡Se pegó! No. ¿En serio? ¿Sí? Sí, bueno, eso es lo de andar grabando en vivo. Bueno, nuevamente preséntate, amigo mío. ¿Sí? Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Después de tanto tiempo, volvemos a conversar. Bueno, en este caso, creo que estoy igual que tú, ¿no? Soy un niño viviendo las épocas de las series más históricas, sobre todo Star Trek. Esa serie de Gene Roddenberry que creo que ni él creyó que estas cosas fueran a ser reales en un tiempo tan inmediato, porque ¿cierto? No han pasado tanto, puntualmente 30 años, de que él lo escribió a que tomó la pantalla chica, a que se materialice de manera científica en el día de hoy, algo que es tan impactante como poder viajar a más de la velocidad de la luz. Y eso puntualmente, ¿no? Y eso sí que es un tema puntualmente para nuestro objetivo, que es viajar a las estrellas, y vaya que era real el nombre de la serie. Viaje a la estrella era el nombre en español que tenía la serie. Star Trek, y su variable luego, cuando se llamó La Nueva Generación, que bueno, el guión era casi el mismo, cambiaban los actores, pero sí se dedicaban a visitar distintas galaxias, distintas estrellas a velocidad warp. Y para qué decirlo también, el truco de la teletransportación, ¿cierto? Donde a cada uno le decía, Scotty, teletranspórtame. Y se materializaban en otro lugar, así como como de la nada, ¿no? Como de la nada. Y eso sí que era interesante. Bueno, pero a lo que nos convoca, ¿de qué estamos hablando? Porque, claro, empezamos a hablar de la velocidad warp, empezamos a hablar de cuántas veces la velocidad de la luz, y empezamos a hablar como si fuera un hecho. Y la verdad es que sí. Sí, es un hecho, creo que pasó por todas sus instancias. Primero fue imaginarla, claro. Después fue creer que fuera posible, y ahora, bueno, primero fue demostrado matemáticamente, científicamente, que creo que no hay que dejar de lado a Alcubierre, que fue quien demostró la impulsión de Alcubierre, que justamente lleva su nombre, y nos dijo que bueno, podemos viajar a más de 8 veces la velocidad de la luz, que no es poca cosa. Claro. Warp 2, que es a lo que se apunta, lograría viajar a 8 veces la velocidad de la luz. Warp 3 es lo que nosotros conocemos en Star Trek realmente, que es 27 veces la velocidad de la luz. Para más o menos tener una noción, la estrella más cercana, Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol, la vecina, está a 4.2 años luz de distancia. O sea, no tendríamos posibilidad de viajar y llegar con vida si no domináramos la velocidad Warp. Puntualmente, Warp 2. Sí, efectivamente. O sea, y esto para que entiendan, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en primer lugar, antes, cuando esto se demostró de forma matemática, fue un mexicano, ¿no? El que hizo la demostración matemática. Él. Sí.
Él lo hizo posible a través de una demostración, y lo que sí, la brutalidad de energía que se necesitaba era como algo así 2 veces el gigante gaseoso, ¿cierto? Era en términos, en dimensiones, ¿cierto? Estamos hablando de dimensiones. Era brutal. Pero ahora se descubrió una burbuja de curvatura. Ese es el término científico, burbuja de curvatura. Exacto. Y esta burbuja de curvatura lo que hace, además de que sabemos que ya no es necesario tener una brutalidad de energía, sino que ahora ya es algo más acotado, y como dices tú, podemos alcanzar el Warp 2, ¿cierto? Ahora, en objetos pequeños, por el momento. Pero con la gracia de que esta burbuja de curvatura es, como su nombre lo dice, curvatura, curva el espacio donde está ubicado el objeto, y la gracia es que no aplastas el objeto, la física de ahí se mantiene estable, viajando a una velocidad de Warp 2 y sin que te mueras en el intento. Esa es la gracia, porque ¿qué es lo que sucedía? Podía ocurrir que si tú viajabas, y todos saben que si tú viajas a la velocidad de la luz, tú te desintegras. Incluso la misma física te rompe. Es como si estuvieras pasando por el agujero negro, que se ocurre el efecto espaguetizante que le dicen, que tú metes y te alargas, y con eso te mueres. Entonces, fíjate bien que a qué apunta esto de poder tener y una burbuja de curvatura que nos permitiría viajar más rápido que la luz. Es algo que te hace explotar, ¿no? Un viaje superlumínico. Claro. Es exactamente eso. Bueno, el corazón, el núcleo, el pulso que toma la burbuja Warp, que es la burbuja, bueno, Warp es curvatura, justamente es valiéndose de eso, de que el espacio-tiempo se puede curvar. Entonces, si estoy en un punto A y quiero llegar a un punto B, lo que nos preocupábamos era cómo ir más rápido que la luz en una línea recta, lo cual era casi imposible por el despliegue de energía que se necesitaba y porque íbamos a ser arrasados por una ola de rayos gamma que nos iba a desintegrar. Mientras que ahora lo que se ha demostrado es que podemos curvarlo al espacio-tiempo. Asimismo, el planeta lo hace, donde el planeta está posicionado, el espacio-tiempo ahí se están curvando. Podemos valernos de posicionarnos junto a un planeta para poder generar la ola. La ola es realmente quien se mueve, por decirlo de alguna manera. La nanonave que se va a emplear ahora está prácticamente que estática, y lo que la Warp va a hacer es alejar el punto en donde se encuentra y acercar, doblando el espacio, acercar el punto de destino. De esa manera, de una manera analógica, la nave surfearía hasta el punto de destino. Claro, esa es la temática, ¿cierto? Lo que el científico Harold White, ¿cierto? El que está a cargo de esta cuestión de los impulsores de deformación, es lo que plantea como los impulsores de deformación de la NASA, porque él es el que está, él participa. Entonces, él hace este descubrimiento de la burbuja de deformación en el mundo y establece esto, o sea, se aprovecha la curvatura espacio-tiempo que genera la gravitación de los planetas en el plano, en este caso, en el plano del espacio, ¿correcto? Y aquí vienen muchas cosas a la mente. Por ejemplo, la teoría de la relatividad expandida, ¿cierto? Donde hablamos cómo se comporta
los cuerpos celestes en el espacio en virtud de las gravedades. Y también se me viene a la mente la teoría de agujeros negros o agujeros de gusano en realidad. ¿Qué pasa con un agujero de gusano? Es una curvatura en el espacio-tiempo. Pero sí, aquí hablamos, el agujero de gusano te puede llevar a cualquier lado. Ahora, esa era una historia, ¿cierto? De alguien se le ocurrió decir que como los agujeros de gusano, tú podías aparecer aquí y después aparecer en el punto B, a una velocidad X, aprovechando los espacios. ¿Esto será similar? ¿Esto es así? ¿O simplemente es una teoría que se parece mucho, pero en realidad es viajar en línea recta y aprovechar el surf? Sí, no se parece tanto. En esencia hacen lo mismo, que es ponernos de un punto en el otro casi que instantáneamente. Claramente la ola, la curvatura warp es menos nociva. Los agujeros de gusano son interconexiones interestelares, pero que justamente suceden porque el agujero de gusano supera la densidad de masa que puede tener el tejido temporal. Entonces, en donde se va a abrir esa puerta es justamente donde también hay esa ausencia de tejido temporal. No es tan predecible como de esta manera que nosotros vamos a plantear. Ojalá sea ir a Próxima Centauri, lo tengo como la estrella más cercana y debería ser nuestro primer objetivo por ser el vecindario. Yo creo que y eso es alucinante, pues, bueno. O sea, estamos pensando en una cuestión que era impensada y que solamente tú lo veías en la televisión o en la pantalla grande. Viajar en el espacio a una velocidad que más rápido que la luz misma. Imagínate. Estuve investigando algo, encontré cierta curiosidad acerca de Harold Wright. Él es quien está al frente de esta investigación. El científico que hizo las precisiones sobre la teoría de Einstein es Miguel de Alcubierre, pero no es la cabeza al frente de esto. Harold Wright tiene un currículum interesante. Actualmente él está al frente de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de la NASA, la DARPA. Sí. Y anteriormente estuvo en la ARPA. La ARPANET fue una agencia de la NASA que lo que intentó fue, en la época de la Guerra Fría, justamente no lo intentaron, lo lograron. Fundaron el Internet, interconectando una base militar con otra, poder estratificarse y planear de alguna manera cómo tirarlo en misil a los soviéticos. Eran de ese entonces el objetivo, y accidentalmente nació la Internet. O sea que ya hace años viene él, las instituciones a las que pertenece, vienen persiguiendo el objetivo de conectar un punto con el otro. Claro, sea a través de las comunicaciones, exacto, o en este caso esto otro. Claro, DARPA en este caso es quienes tienen la pequeña navecita de burbuja que aplica la burbuja de formación real, ¿cierto? No la de Star Trek, pero es real. La primera burbuja de curvatura del mundo. Así se llama. Exactamente. Bueno, el prototipo tiene cierto parecido con el ENT. Obviamente que en una escala micrométrica, pero ese disco frontal donde estaba el puente, bueno, para muchos de nosotros lo revivimos como si hubiera sido ayer. Creo que muchos de nosotros tenemos ese diseño de la nave más que claro. Para quienes no lo hayan visto, puntualmente la nave se centraba en ser un plato, un disco frontal donde tenía un puente, o sea que tenía las ventanas de mando en la parte superior, y en la parte trasera tenía cuatro propulsores que eran justamente los propulsores Warp. Exactamente, los propulsores Warp. Y ponte a pensar, estos tipos, ninguno había viajado al espacio o habían sido astronautas, eran simples actores. Pero el capitán Kirk se subió al... Sí, él formó parte de un proyecto de los de Elon Musk. De los, sí.
Sí, ¿Y qué momento? Y ese que tiene participación con la NASA. ¿Cómo se llama el proyecto de esto? No es Orión, ¿no? No. Pero sí. ¿Cómo se llamaba? Blue Origin. Eso, Blue Origin. Blue Origin. Blue Eso. Origin. Y fue bonito, ¿ah? Este viejo, ahí estaban todos atentos, Capitán Kirk, fueron viajando al espacio por primera vez. Y hay que ir viajando con él, más allá de ser un tripulante experimentado, donde el capitán te diga, bueno, pongamos rumbo a toda velocidad, uno queda que no sabe qué hacer, ¿no? Ahora, fue tanto, mira, para iniciar este episodio, yo quiero poner va a estar, ¿cierto? Cuando este salga al aire. Cuando diga el Capitán Kirk, número 1, velocidad warp. Velocidad warp. Entonces, quiero poner esa cuestión como introducción y obviamente nuestro episodio. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad él es un ícono, ¿no? Él es un ícono de la velocidad warp, el ícono del viaje a las estrellas, del Star Trek. Y la verdad, y cuando yo fui y me quedé, cuando empecé a buscar el audio, y pucha, de repente encontré esto, y me pareció tan interesante que me puse a mirar cómo es que ascendía hacia el espacio el Blue Origin, y luego se separa el propulsor de la cápsula, y el propulsor iba bajando, y cuando ya estaba bajando empezó a estabilizarse, viejo. Empezó a estabilizarse, a poner retropropulsores y aterrizó de pie. Aterrizaje vertical. Aterrizaje vertical. Yo creo que cuántas series habrán visto, ¿no? Porque la curatura, no sé si te acuerdas de 2001, Odisea en el espacio. Sí. Y así, si empezamos a buscar películas y series hermanas de la época, al fin y al cabo le heredamos todo, porque hasta la comunicación celular, detalles mínimos, ¿no? Que en un momento se pensaron como una locura, gente que no estaba ni cercana a ella. Y si vamos más atrás, Julio Verne, ¿no? El celular de almeja. Sí, legendario. Claro. Spock, y el weón hablando ahí, po, claro, eso fue más que visionario. Y las pantallas grandes, ¿cierto? En el puente. ¿Cómo es hoy? Y las de mando eran touch, eran touchscreen. Claro. Las de mando eran touchscreen. Tenían un menú muy pequeño, muy resumido, pero ya existía el touchscreen. Pero era touch, po. Entonces empezáis a mirar todas esas cosas y te empiezas a dar cuenta que la mayoría está hoy palpable, es lo más cercano al futuro de lo que nosotros estábamos hace 30 años. Sí, mira una curiosidad que estoy viendo. Su camino fue al revés. Fue a finales de los 80 que alcanza la serie, y es en el 79 cuando salta del libro al cine. Qué curioso eso de Star Trek, ¿no? Hizo el camino inverso, ¿no? Primero cine, luego serie televisiva, cuando estamos un poco más acostumbrados actualmente que cuando una serie tiene éxito pasa a la pantalla grande. Sí. No, pero imagínate, el Capitán Kirk, después el Capitán Picard, ¿cierto? De la nueva generación. Con androides, sí. Imagínate. ¿Y qué más sigue? Sigue? Bueno, el Capitán Kirk que conoció el espacio con 90 años, nada más y nada menos. Oye, y se está bien en buena forma el viejo, ¿eh? Sí, y debe haber pasado unos exámenes exhaustivos como para poder subirse a una nave y salir de la atmósfera. Tuvo que haber demostrado que estaba en condiciones, ¿no? Deben de tener ciertos parámetros bien exigentes.
No, por supuesto. para eso. Pero si tenéis que soportar fuerzas G, pues, weón. Por eso está el riesgo de mal. No debe ser nada fácil. No es fácil. Ahora, ¿qué se nos viene? Ya tenemos la velocidad warp, ya la alcanzamos, o sea, ya, ok, está es una burbuja de curvatura que está en una nave diminuta, ok. Exacto, eso es lo que tenemos actualmente. Pero es lo primero, o sea, ¿cierto? ¿Qué se viene después? Bueno, lo que se va a buscar el primer intento, lo que va a hacer es viajar dejando un camino de cuásares. Y que ese sea su mismo, es como los cuentos de cuando éramos niños, ¿no? Que dejaban pedacitos de pan, sí, para poder acordarse cómo regresar. Bueno, exactamente, los cuásares van a ser su guía de retorno. Por lo tanto, lo único que va a hacer es transportarse a un punto seguro donde pueda volver a hacer la curvatura de regreso. O sea que la misión se va a ver como completada satisfactoriamente si se logra ir y venir. Por supuesto. Ahora, fíjate bien, ¿cuántas veces la velocidad de la luz? ¿8? 8 veces en Warp 2, que es lo que estamos tratando. 8 veces. 8 por 300.000 kilómetros por segundo. Es un número. Es un número. Pero te fijáis, a ver, ¿entiendes para dónde quiero ir, no? Son 2.400.000 kilómetros por segundo. Ya, mira, en un segundo recorre 2.400.000 metros. Divídelo por 1000. Divídelo por... A ver. 2.400, claro. 2.400. En realidad es como por 10.000, pero ya, porque tenemos que pasarlo a kilómetros por hora. Son 300.000 kilómetros por hora. ¿Cuánto es la velocidad de la luz? Sí, bueno, yo voy a insistir con lo de Alpha Centauri, porque a mí me emociona la estrella vecina. Alpha Centauri está a 41.2 billones de kilómetros. Son 4,36 años luz. Sabemos bien que no va a ser la primera prueba esa, pero sabiendo que podemos recorrer esa distancia en ese tiempo, aproximadamente en un año, vamos y venimos, por decirlo de alguna manera, a Alpha Centauri, que no es una cifra disparatada cuando estamos hablando que un año estamos tardando en ir y venir a Marte con la tecnología actual. Entonces es un salto importante. Mira, imagínate que tenéis que irte, que lo hagan viajar a Warp 2 en dirección a la estrella Alpha Centauri. Pegas el primer trayecto de 2.400.000 kilómetros y tienes que asegurarte que no haya nada ahí. ¿Cómo sabes eso? Fíjate, piénsalo. ¿Cómo sabes eso si tú recién ves la luz que viene de las estrellas que quizás ya no existan? Bueno, la imagen que tenemos, la luz que recibimos hoy de Alpha Centauri es de hace 4 años. Ahí tenemos que apostar al poderío de los telescopios espaciales que sí nos pueden dar algo un poco más exacto. Siempre vamos a tener una distancia, siempre vamos a tener inconvenientes con la actualización de las cartas de navegación del espacio. Sí es cierto, donde el contratiempo más importante puede hacer que se nos cruce un asteroide justo en el lugar donde hacemos el plan. Y eso sí es un poco más difícil de predecir. Por lo tanto, sí va a haber un porcentaje de suerte. Exacto. Va a tener que haber suerte, vamos a tener que aguantar quizás qué cosa ahí, porque la radiación cósmica está en el Sol y está en las estrellas, o sea, y tienes que estar preparado para ello.
sea, ¿cómo tiene que ser? Claro. ¿Cómo tiene que ser esa nave? ¿Cachai? Claro, o que caiga, o que aparezca cerca de una nana blanca, donde ¿no? Basta con que te mire y te frite. ¿Cómo tiene que ser esa nave? Ya, ok. Y la burbuja de curvatura, realmente, ¿qué es lo que supone? ¿Será que podemos, si estamos en el estado de burbuja de curvatura, ¿será que no chocas con nada? ¿Que lo pasas? No, lo pasas porque lo que se hace, si tomamos el espacio-tiempo como si fuera una hoja, y yo quisiera ir del encabezado al pie, lo que se hace es doblarla a la hoja, para que el encabezado quede frente al pie. Ya, o sea, yo aviso materia. Exactamente, entonces de esa manera hasta ahí no existen riesgos. Sí existen riesgos en donde vamos a hacer cuando para, donde vas a hacer el land. Entonces también ahí hay que descartar ciertas cosas. Bueno, ¿dónde no hacerlo? Por ejemplo, las fronteras del sistema solar están rodeadas de un anillo de asteroides, un lugar muy violento. Bueno, ahí no. Entonces un lugar medianamente ameno para poder desembarcar, por decirlo de alguna manera, para poder tener como destino, siempre va a ser la órbita de un planeta. Pero los planetas pueden tener sus satélites, pueden tener sus asteroides y pueden tener algún visitante inesperado que el planeta puede estar bajo bombardeo en ese momento. No puedes pensar que a lo mejor, no puedes pensar que estamos solos. La verdad es que no. También. Nadie sabe. Tenemos por qué. Nadie sabe lo que hay ahí. Exactamente. No podemos por qué pensar. Y lo otro, y lo más importante de todo esto, ¿qué tenemos? O sea, si las condiciones físicas que va a tener ese planeta, independiente de que tiene luna, o 2, o 3, o si tiene asteroides, o si tiene un cinturón de como anillos, como los anillos de Saturno, lo que sea. ¿Qué pasa cuando llega ahí la nave? ¿Y qué gravedad tiene ese planeta? Bueno, ¿qué problema como civilización nos vamos a encontrar ahí, ¿no? Y las preguntas pueden volver al pasado. No, ¿Qué pasa si encontramos un lugar para colonizar? ¿Vamos a volver a hacer lo mismo? Puede ser. No, y ponte a pensar en otra cosa. Imagínate tú si realmente no colonizas nada, o sea, pero vas a tener que tener un sustento dentro de esa nave. Quizá un lugar donde cultivar, quizá un lugar donde tener agua, renovación, crear microclimas para que haya lluvia, renovación del ciclo del agua, recrear condiciones terrestres, ¿cachai? Para poder sobrevivir. Gravedad propia. Sí, bueno, la agencia rusa Cosmo hizo una propuesta muy interesante que dijo que lo primero que habría que llevar en caso de encontrar un planeta amigable es una impresora 3D y entre las rocas que se encuentre o bajo la tierra empezar a hacer habitáculos. Entonces la idea del microclima en algún planeta que se pueda viajar no es una locura. Creo que fue descubrir, fue asegurar que el warp era viable y ya había muchos planes por detrás. Creo que esto no salió de un día para otro. No. Si ya había alguien que pensando en ello, quizás de cuánto tiempo. Y ponte a pensar también que solo en pensar en estas propuestas de ir a Marte, cuando no sé si te acuerdas de la película que se llama Rescate a Marte, y el tipo se queda botado en Marte y hace microclima y siembra tubérculos y muy buena película y come papa, ¿no? Buenísima la película y en suelo marciano, imagínate. Es épica esa película. Es muy buena. Es muy buena. Sí, y con lo que desarrollaron sobre la supervivencia, nos dejó claro de las cosas que somos capaces cuando nos enfrentamos a situaciones hostiles como esa, ¿no? Así es.
Entonces, así es la cosa, ¿no? Así es la cosa. Entonces tenemos mucha ciencia ficción de donde sacar ideas científicas para poder aplicarlas, pues. Parece que son los que mejor nos está alimentando. Sí. Hasta este momento es lo que mejor está resultando. Te quería hacer un comentario del motor de curvatura que planteaba Star Trek. No estaba muy lejos en su función de la curvatura. El motor de la curvatura lo que hablaba era de hacer 39 millones de kilómetros por segundo. ¿Sí? O sea que estaríamos hablando de Warp 32, de hacer cosas así, ¿no? A considerar que Warp 24 no sería lo suficiente. Eso nos pondría en Próxima Centauri en 3 días. Sí, y ya no podemos decir que estamos lejos de eso. Estábamos lejos de todo. Sí. Y ya no parece tan inalcanzable. Ya no parece tan inalcanzable. Es un sueño hecho realidad. Yo quisiera viajar a las estrellas y ojalá, escucha, si tuviese la suerte de unirme a una tripulación de esas, yo estaría encantado. Yo creo que sí, que somos unos cuantos los que postularíamos. Lo único malo es que yo soy ingeniero químico, pues, entonces, y más encima veo planificación, veo control, veo proyecto. Quizás podría ir a controlar el proyecto. Probable. No, así es. Nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible. Y demostrado está. Bueno, somos la generación más agraciada. La generación anterior a nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, vieron el alunizaje. Mientras que nosotros vimos mucho más, ¿no? Porque vimos Marte, bueno, ahora lo que se supo Urano, Plutón, ahora la Warp. Creo que esta generación ha visto una evolución espacial vivo, mucho más rica que la generación anterior. O sea, desde los años 50 hasta los 70 el único hito fue la Luna. Pero no lo dejemos atrás, fue lo primero que abrió el apetito por la carrera espacial. No fue poca cosa. No fue Para nada. Para nada. Y se logró con mucho menos. Sí, y se logró con mucho menos. Es cierto Sí, eso. bueno, hay que dejarlo atrás. Hizo gran mérito Neil Armstrong en su primer pie ahí marcado en la luna. Bueno, amigo mío, ya se nos está acabando el tiempo, así que agradezco, espero que podamos hablar otra vez de otro tema. Pero muy bien, cómo no. Estamos en eso. Y bueno, les recuerdo a todos que pueden escucharme en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, Radio Republic, iVoox, y me pueden encontrar en @ocioplacer en el Instagram y en el Facebook para los que somos más viejitos. Greco Yarse, ese es el de este Facebook de nuestro Ocio Placer. Y bueno, el episodio es La burbuja es hecha una realidad. Así que nos vamos a ver en el siguiente y espero volver a hablar contigo, amigo mío. Claro que sí, Andrés. Claro que sí. Cuenta conmigo.